Buenas tardes a todos. Eh, Vamos a iniciar ahora en esta fecha la cuarta clase virtual. Viene a ser ahora la primera clase de la segunda sesión. Vamos a trabajar en toda esta sesión en 4 clases. Vamos a trabajar sobre lo que es la prevención y sus distintas modalidades. Así que bueno, vamos a iniciar esta clase, vamos a compartir siempre, como en todas las clases, un PowerPoint para que puedan ir ilustrándose sobre la temática que vamos a hablar en esta oportunidad. Bueno, ahí está. Como les decía, la temática de hoy es la prevención. Toda la sesión tiene como eje central esta temática, la prevención, y dentro de esta dijimos que íbamos a hablar sobre distintas modalidades. Hoy vamos a ver dentro de la prevención el modelo punitivo. Este modelo punitivo, el que vamos a ver ahora, justamente la idea es hacer un reconto como un proceso histórico, no irnos muy lejos, porque la idea no es hablar sobre criminología, sino más bien es referirnos a esta parte de la prevención que toma de acuerdo justamente a los criterios, a las teorías conceptuales que tiene cada una, que se van formulando distintas definiciones, conceptos y también aplicabilidad en cuanto a lo que refiere la prevención del delito. Así que bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que es la prevención. Como les decía, es hoy por hoy todas las modalidades que existen es producto de un proceso histórico que obviamente siempre empieza con la inseguridad, ¿no? El tema de la inseguridad, no solo de ahora, sino de siempre, estuvo inserto tanto en las agendas políticas como también en la opinión pública, y sobre esta opinión pública, sobre los actores sociales, justamente es donde recae toda esta problemática. Siempre que se empieza a escribir, a hablar sobre la seguridad, siempre se comienza, o siempre es muy común leer que justamente se empieza a hablar sobre las problemáticas de seguridad, que la problemática, que la seguridad está desbordada, que los crecientes índices de delitos, y todo eso genera por un lado, una percepción de inseguridad en cuanto a los hechos concretos que ocurren dentro del ámbito local, vamos a hablar nosotros ahora, y una sensación de inseguridad producto justamente de ese aspecto subjetivo de la seguridad, ¿no? que es el temor a ser víctima de delitos, de vandalismo, de conflictividades. Y bueno, el delito estuvo siempre, en algunos lados, en algunos tiempos con mayor crudeza, en algunos momentos, como decíamos, con mayor auge en todos los ámbitos, en la parte pública, en la sociedad, en la educación. Y estos delitos se dan tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. En las zonas urbanas, cuando hablamos de inseguridad, hablamos muchas veces de los motochorros, de los cuentos de tiro, de un montón de situaciones que tienen que ver más que nada con las ciudades de mediana y de gran envergadura. Distinto por allí, pero también se habla muchas veces de inseguridad en las zonas rurales, que más bien existen comentarios diciendo que sí, que en este pueblo no pasa nada, que uno puede dejar la bicicleta en la vereda y al otro día la va a encontrar igual. Pero también por allí tienen otros tipos de problemáticas, como son, por ejemplo, en las zonas rurales, dijimos, el robo de ganados, el abigeato, esas cuestiones que están vinculadas más con ese espacio geográfico que significa justamente por la actividad que se desarrolla en ese lugar y obviamente por los objetivos que resultan atractivos para las personas que cometen o que se dedican al delito, ¿no? Le decía, por un lado genera la percepción de inseguridad que tiene que ver básicamente con
los hechos concretos, con las estadísticas, con las noticias de los delitos que de verdad ocurren y que generan ese riesgo a que una persona pueda ser víctima de un hecho delictivo. Y por otro lado, le decía la parte subjetiva, que es la sensación de inseguridad, que es justamente ese temor a ser víctima de inseguridad por los hechos que a lo mejor no ocurren en su ámbito local, pero quizás es magnificado en algunos casos por la opinión pública, por los medios de comunicación y esas cuestiones. Y decíamos, las cuestiones, los cuestionamientos a las políticas de prevención existen hoy en la actualidad, existieron en el siglo XX, existieron en la década del 70, es decir, y si queremos ir para atrás seguramente vamos a encontrar muchos antecedentes iguales, donde se critica justamente la ineficacia de los modelos de prevención. Eh, en esa época, digamos, retomándonos a la década del 70 del siglo pasado, justamente el control de la criminalidad estaba basado más que nada en medidas punitivas que el eje central justamente era la ley penal, y sobre esa ley penal era la aplicación de las mismas como modelo disuasivo, como forma de prevención. Dentro de esta modalidad se marcan dos modelos bien marcados. Uno es el modelo clásico y el otro es el modelo neoclásico. Algunos dicen que el modelo neoclásico está inserto dentro del clásico, pero bueno, en definitiva que dentro de estos dos modelos se rigen justamente por las medidas punitivas. Vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta clase unas diferencias de una y otra, ¿no? Y que estas medidas punitivas, en muchos de los casos, y con el avance justamente de diversos modelos teóricos y más que nada el avance de posturas de profesionales en lo penal, justamente surge el welfarismo penal. Welfarismo en sinónimo, en la traducción sería bienestar, que bueno, lo vamos a explicar más adelante también en qué consiste el welfarismo penal, pero además básicamente refiere a una postura de tomar justamente medidas correctivas, medidas que ayuden justamente al delincuente por allí a poder no reincidir en estas cuestiones de los delitos, ¿no? Y en ese entonces decíamos que estas medidas punitivas que se tomaban en ese entonces estaban marcadas dentro de lo que era un marco intelectual y una estructura jurídica penal estable que venía ya desarrollándose por mucho tiempo, y que, bueno, justamente el cuestionamiento de esta estructura jurídica, de los resultados del crecimiento de los delitos, fue dando lugar a un proceso histórico que fue desde lo punitivo a lo que se llama la nueva prevención o la prevención integral. Las dos concepciones, las dos terminologías tienen su acierto, ¿no? Porque nueva prevención hace referencia justamente a prevenir la delincuencia fuera de lo que es el ámbito penal, por eso se llama nueva prevención, y también se llama prevención integral porque también aborda no solo un solo modelo el punitivo, sino que aborda una serie de modalidades que vamos a ver en el desarrollo de esta sesión, que tiene que ver con el modelo situacional, el modelo social, el modelo comunitario, que no deja de lado ninguno, por eso decimos integral, ¿no? Porque no es uno contra el otro, que se aplica uno y el otro no, sino que es una integración de modalidades que van sumándose justamente a las tareas de prevención que son las que conviven hoy por hoy en este tiempo. En algunos casos con mayor grado de aplicación, en otros con mayor eficacia, mayor eficiencia, en algunos casos, ¿no? Bueno, y para empezar a hablar justamente de los modelos de prevención, en primer lugar vamos a referirnos a distintos conceptos, distintas definiciones de lo que es la prevención. La prevención siempre ligada al término, al concepto de seguridad, ¿no? Porque justamente la prevención viene a ser la esencia de la seguridad. Y bueno, en este caso vamos a ver algunas definiciones son dos italianos, Alessandro Baratta y Massimo Pavarini,
ellos, si bien no hacen una definición de lo que es la prevención, pero sí la relacionan a la prevención con la seguridad urbana, ¿sí? Y bueno, dice que en sus aspectos objetivo y subjetivo, en lo primero es el riesgo de ser víctima, ¿sí? Cuando hablamos del aspecto objetivo es eso, ¿no? Es el riesgo a ser víctima de delito, y en lo subjetivo dice que es más que nada el problema de la sensación, que puede ser personal o colectiva, del temor a ser víctima de un delito o de un acto de incivilidad. Por otro lado, Van Dijk, que es un autor nacido en los Países Bajos, aquí ya habla más bien refiriéndose a qué es la prevención. Dice que se entiende por prevención del delito a todas las políticas, medidas y técnicas que fuera de los límites del sistema de justicia penal están dirigidos a la reducción de diversas clases de daños producidos por actos definidos como delitos por el Estado, ¿sí? Fíjense en acá, esta definición de Van Dijk ya hace referencia a ese proceso histórico que yo le decía. Cuando habla de un conjunto de políticas, medidas y técnicas que están fuera del sistema de la justicia penal, ya está adentrándose justamente a lo que es esa nueva prevención o esa prevención integral, dejando ya de lado todo lo que refiere justamente a la prevención dentro de lo que es el esquema o la justicia penal, ¿no? Otra autora, Yvonne Marx, dice que la prevención del delito es el conjunto de medidas que impiden el surgimiento de la delincuencia. Cuando dice conjunto de medidas también se refiere a ese conjunto que hace referencia a que habla de políticas, medidas y técnicas, a todo lo que puede conllevar a impedir que surja o que la delincuencia se incremente, ¿no? Y por otro lado está Hugo Ferraud. Él sostiene, justamente, fíjense en acá en la postura de él, él sostiene que es el conjunto de acciones que la policía puede llevar a cabo, dice, en dos aspectos, dice, ¿no? Para la preservación del orden, dice, uno es un espíritu de prevención y el otro de asistencia. Entonces aquí hace referencia no solo a que las personas puedan desistir o de perseverar, digamos, en la delincuencia, y por otro lado se refiere a que las personas no sean víctimas del delito, ¿no? Entonces acá, fíjense, también hace referencia a dos partes. Ya también de acuerdo a esta definición, ya también estaría por fuera de lo que sería el sistema punitivo, porque hace referencia a que evitar que las personas caigan justamente o perseveren en la delincuencia. Ya habla también de medidas asistenciales, de medidas correctivas para que la persona que comete delito en algún momento pueda dejar de hacerlo y no entre en la reincidencia. Y por otro lado, cuidar a la víctima para que justamente no sufra ningún tipo de delito o de perjuicio. Seguimos con las definiciones, ya en este caso haciendo referencia justamente a los modelos que nosotros vamos a abordar en esta sesión. Por un lado teníamos la prevención punitiva, la prevención situacional, la prevención social y la comunitaria. Dentro de la punitiva, sí, que es la que vamos a desarrollar en esta clase, dice que se puede entender como prevención a aquella que se fundamenta en la intimidación, en el desistimiento de cometer un delito a través de la amenaza penal. ¿Sí? Esta la vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Pero básicamente es el temor a ser castigado cuando uno comete un delito, ¿sí? Y que aquellos que lo han cometido también tiene que ver con la pena, con la rigurosidad de la pena para no volver a cometerlo. La prevención situacional refiere a, bueno, se refiere a todas las estrategias y formas en que interviene el espacio o el ambiente, lo construido puede disminuir la oportunidad del delito. En la parte de prevención social, acá ya no se centra como en el eje, el centro de interés, ya no es acá como en la prevención situacional, que es el espacio, el ambiente. Acá ya más bien el eje central está justamente en las causas de la violencia, ¿sí? ¿Cuáles son las causas estructurales de la violencia y del delito? Y acá tenemos abajo lo que vimos hace rato, la definición de Van Dijk, que dice, bueno, que es el conjunto de políticas, medidas técnicas que fuera de los límites de la justicia penal
tienen por objeto reducir los distintos tipos de delitos. Y por último está la prevención comunitaria, que es una estrategia de prevención que la característica principal es justamente de que se orienta hacia el ciudadano, hacia los actores sociales de la sociedad. Se busca la cooperación justamente del ciudadano para construir seguridad, y dentro de esa construcción y de esa cooperación buscar justamente un rol importante dentro de las comunidades y dentro de las tareas de prevención. Dentro de, decía, de la prevención punitiva, lo que interesa aquí básicamente es el sistema penal, es la aplicación del sistema y que el sistema penal funcione para que se pueda castigar a aquellas personas que cometen un delito, ¿no? No interesa las circunstancias o el estado de la persona que delinque, sino interesa que si esa conducta está tipificada dentro del sistema penal, que reciba su condena en la medida y en el tiempo que se resulte adecuado para que pueda significar justamente una medida de prevención que pueda evitar que aquella persona que lo ha cometido no vuelva a reincidir, ¿no? En el otro caso de la prevención situacional, lo que interesa, como decíamos hace rato, es el espacio y el ambiente. Es decir, es trabajar sobre el espacio y sobre el ambiente. Eso basado en diversas teorías que son las que le dan estructura a lo que es la prevención situacional, que la vamos a desarrollar en la clase siguiente. En la prevención social, como le decíamos acá, lo que interesa es justamente las causas del delito. Por allí, en una crítica hacia el modelo situacional, es que allí en el situacional no se consideran las causas, es decir, que lo que hace la crítica es que en la prevención situacional no se hace prevención, sino lo que se hace es disuadir esa intención, pero que el delito que no se comete en un espacio, o un espacio geográfico en ese momento custodiado, ese delito se traslada o se, digamos, ocurre en otros lugares donde está la ausencia de lo que es la custodia, lo que es el control de ese espacio delimitado. Y dentro de la prevención comunitaria, como le digo, lo que interesa es el actor social, que sea un actor activo, para que pueda involucrarse en estas tareas de prevención, en colaboración y forma conjunta con las instituciones del Estado. Bueno, ahora sí ya vamos al modelo punitivo, ¿sí? A ver, vamos a verlo ahora, vamos bien. Bueno, dentro decíamos, de todas estas modalidades que iban surgiendo, este modelo punitivo fue quizás, no digo el original o el primario, sino que es el que se sostuvo por mucho tiempo, ¿sí? Dentro de este modelo, las características que podemos nombrar en lo individual, digamos, lo que perseguía este modelo era someter al acusado a un castigo penal. Es decir, aquel que comete conducta delictual, ¿para qué? Para que ese castigo surtiera ese efecto de que esta persona no volviera a cometer. Eso lo hacía, como decíamos, para que, bueno, esa conducta delictiva no se repita y para que abandone esas conductas antisociales, ¿no? Y que obviamente eso significaba el respeto por la ley. Eso en lo que es la prevención individual de una persona. Y en la prevención general, lo que se buscaba a través de este modelo punitivo era que justamente signifique una amenaza de posibles castigos a aquellas personas que tengan esa intención de querer cometer un hecho delictivo. Obviamente que eso significaba un recelo de la sociedad, y ese recelo es de no querer cometer ese delito por no recibir el castigo que identificaba en el ordenamiento legal el sistema de justicia. Y por otro era la imposición del orden. Acá lo que importaba, una de las razones que importaba dentro de este modelo punitivo era justamente mantener el orden, ¿sí? Y que esa conducta se ajustara a las normas vinculantes que tienen que ver con
el paquete de normas legales y básicamente en la parte penal, ¿no? Acá hace referencia, dentro de las normas vinculantes que funcionan con un contrato social, hace referencia justamente a las funciones del Estado. La conformación del Estado, de una de las teorías del Estado, la teoría contractualista, hace referencia a la creación de un ente superior a las personas, para que ese ente determinara un orden legal sobre el cual todas las personas debían regirse. ¿Para qué? Para lograr lo que era la buena convivencia, la convivencia pacífica entre los integrantes de una sociedad, de una comunidad. Entonces, era ese Estado el que debía garantizar justamente ese ordenamiento, y que, bueno, ante la comisión de un delito, la inconducta de una persona, era allí donde el Estado actuaba. Bueno, justamente la imposición de un orden establecido a través de ese contrato social. Recordemos que la Constitución hace referencia justamente al bienestar general, a sostener una convivencia pacífica, a asegurar los derechos de la ley. Todas esas referencias sí tienen que ver con este contrato social, ¿no? Entonces, este modelo punitivo, justamente en lo que es la prevención general, toma esos postulados, y bueno, de allí que le da mucha importancia a lo que es la imposición del orden como una manera de generar prevención y obviamente de lograr lo que es la seguridad pública, ¿no? Y bueno, en lo individual era evitar la reincidencia, y en la prevención general era la disuasión. La disuasión ambos, ¿para qué? Para que eh, actúen como forma preventiva para evitar la comisión de delitos, ¿no? Dentro de este modelo punitivo, obviamente que, como decíamos, el interés estaba sobre la ley misma. Entonces, allí lo que se buscaba era aumentar las penas de los delitos. ¿Para qué? Mientras la pena sea más severa, obviamente, era mayor el temor a querer cometer un delito, y eso iba a servir como prevención. Lo mismo, las sanciones que sean más severas por parte de las sentencias, para que sirva justamente ejemplo para la sociedad, para aquellas personas que tengan esa intención de querer cometer un hecho delictivo. Y sobre eso se trabajaba y se requería que la policía pueda aplicar la ley en forma más estricta y más eficaz. Esto me recuerda mucho en los tiempos en que uno comenzó a trabajar, y justamente los modelos de formación que teníamos en ese entonces estaban muy volcados a esta parte, a esta cuestión de aplicar la ley. Nosotros como auxiliares de justicia, en nuestra formación, y seguramente muchos de ustedes también así también ya lo han vivido, era que en la parte de auxiliar de justicia era la que más, en la que más se preocupaba y en la que más contenido nos llevaba para aprender justamente a trabajar sobre eso, ¿no? El sumariante, el que era mejor sumariante en ese entonces, quizás era visto como el mejor policía o un buen policía, ¿no? Y bueno, y eso hacía que muchas veces ese oficial o ese personal que estuvo 3 años estudiando, mucho se abocara a esta parte de, de auxiliar de justicia, y muchas veces dejar de lado la tarea preventiva que, digamos, en las funciones de policía de seguridad, justamente por este tipo de modelos y por estas cuestiones de que se le daba más hincapié o más importancia a estas cuestiones de reprimir el delito. Y bueno, y en eso la función de auxiliar de justicia, de sumariante y todas las cuestiones que estaban vinculadas a la parte judicial penal era de suma importancia saberla, conocerla y bueno, haberse preparado mucho para eso, ¿no? Este modelo tiene, vamos a hacer ya como un resumen, tiene la finalidad de obtener la conformación de las normas penales, es decir, de ajustarse a las normas penales, y bueno, eh, a partir de allí la persona que delinque o que quiera delinquir, sí, estaba la sanción penal, ¿no? El objeto de interés, como ya lo dijimos anteriormente, es el criminal, y el método que usa es el proceso penal, justamente para poder llegar a la pena, a la condena, es decir, al castigo que merecía la persona que había cometido un delito. Y el objetivo, como vemos allí, es la condena del culpable y la debida sentencia, ¿sí? Es decir, que
el culpable tenga una sanción y que la sentencia sea la debida de acuerdo al hecho que ha cometido, ¿no? Aquí, como vemos en el círculo, dice la disuasión y el efecto represivo de la pena son los que actúan como medio de prevención. Ya más adelante vamos a ver si eso es realmente así. En algunos casos hay críticas positivas de que la disuasión y la prevención y la represión hacen justamente a la prevención, en otros casos se dice que no, ya lo vamos a ver más adelante, pero la idea de este modelo era esa, ¿no? Era a través de la disuasión y la represión de las conductas delictivas, era la forma, digamos, de lograr la prevención. Otras características que vamos a ver dentro del modelo punitivo es que, bueno, justamente este modelo se centra en la ley. Ya lo dijimos, el interés de este modelo es la ley, ¿no? El miedo a la respuesta punitiva, a la pena, a su rigor y a su severidad. Es decir, la severidad es la gravedad de la condena que pueda tener y el rigor es la forma en que la va a cumplir, ¿no? Si nosotros nos ponemos dentro de esta característica, si nosotros nos ponemos como ejemplo el bullying, podemos decir, por ejemplo, en el bullying, nosotros ¿qué hacemos? Separamos a la persona que ha cometido ese bullying, las aislamos de las personas que son víctimas o que puedan ser víctimas nuevamente de esa conducta, las trasladamos por allí a otro establecimiento educativo, es decir, las sacamos del medio. En este caso, el modelo deportivo hace lo mismo, ¿no? Y dentro de las multas de tránsito, lo mismo. Dentro de las multas de tránsito, ¿qué hacemos? Aumentamos las penas, las multas que sean más onerosas, ¿para qué? Para aquellas personas que a lo mejor tienen un manejo desaprensivo, por allí le sirva como de un efecto disuasivo y pueda no cometer más multas. Aquí, bueno, si bien en este caso se habla más bien, en algunos casos, cuando no hay una política permanente y otras medidas para prevenir los accidentes de tránsito, los siniestros viales, digamos, más bien se habla de una recaudación, digamos, de una política recaudatoria y no por allí una política de prevención, ¿no? Pero bueno, en las multas también aumentar las multas responde a eso, ¿no? Responde a este modelo punitivo, es decir, sancionar a aquellas personas que cometen un delito. Y si lo hacemos con mayor severidad, mucho mejor, ¿sí? Bien. Bueno, otra característica que tiene justamente es la disuasión, la intimidación. Acá, como ejemplo, podemos poner que dentro de lo que es la disuasión es poner más policías, es decir, llenar las calles de policías, que actúe más la policía. Y dentro de la intimidación es que existan, por ejemplo, penas ejemplificadoras para la sociedad. Cuando hablamos del rigor y la severidad de la condena, se refiere a eso, ¿no? Es decir, que estas penas sean justamente, tengan ese efecto de intimidación a otras personas que quieran cometer un delito. Aquí en este caso, también como característica de este modelo es que es meramente punitivo, ¿sí? Lo que busca este modelo es que las penas, las sentencias se ejecuten rápido, que sean de manera implacable y que, bueno, que se las perciba como justa y merecida por parte de la sociedad, porque se entiende que de esa manera, sí, la sociedad se va a sentir más segura y se va a sentir más protegida, ¿no? Y bueno, el aumento de la delincuencia eso se explica por la debilidad de la amenaza penal. Este modelo entiende así, que si hay una amenaza penal que es débil, obviamente la persona que quiera cometer un delito lo va a hacer porque obviamente esa amenaza no surte efecto, ¿no? Y bueno, y si no se consigue esta pena, se dice que la delincuencia va a aumentar. En este caso, este modelo, como decíamos hace rato, no considera, no toma en cuenta a la persona del delincuente, ¿sí? Eh, lo que le interesa es justamente la aplicación de la ley penal. Los integrantes de la sociedad son vistos justamente como potenciales infractores, como potenciales personas que pueden cometer un delito. El perfil refiere a que justamente las personas son calculadoras que buscan la oportunidad y cuando tienen esa manera o forma de poder liberarse de la pena es cuando deciden cometer un delito, ¿sí?
Por eso es que, como decíamos hace rato, no se ve, no se mira la circunstancia ni la situación de la persona que comete el delito, sino que se mira solo el delito que se ha cometido y, bueno, cuál es la pena que le corresponde para poder castigarlo justamente con esa normativa penal que corresponde a la conducta que ha cometido, ¿no? Eh, Seguimos con las características, dice, se centra en el sistema penal, ¿sí? Ya en este caso se desplaza las penas hacia lo que es la eficacia de todo el ordenamiento. Acá me estoy haciendo referencia a estas características que les nombraba anteriormente, ¿sí? Que el modelo está centrado en la ley, que hay un efecto de intimidación y disuasión. Eso tiene que ver con una primera parte de este modelo que se llama el modelo clásico de prevención, ¿sí? Fíjense acá, lo importante es más que nada es que la prevención y todo este modelo está basado justamente en la aplicación de la ley. Por eso es que se busca que las penas sean más severas, que tengan mayor diversidad, que tengan mayor impacto, eh, que sean más severas. Entonces, ese es el modelo clásico. Y después, a este modelo, sobre esa estructura que decíamos nosotros que se creó a lo largo de mucho tiempo y que más o menos al año 1970, de la década 70 del siglo pasado, comenzó a cuestionarse también. En ese momento comenzaron a aparecer eh, eh, una sobreestructura que trabaja, digamos, a la par de este modelo clásico y que es llamada justamente el modelo neoclásico. Y que acá ya hace referencia que no solo se centra en la ley en sí misma, sino que se centra en el sistema penal en su conjunto, es decir, la ley, los jueces, la policía y todas aquellos componentes de este sistema que están involucrados dentro de lo que es la eficacia del ordenamiento penal, ¿sí? Acá entonces lo importante ya no es solo la ley, sino es todo el sistema penal. Acá lo que interesa más que nada es dotar justamente, como decíamos, a la policía, a los jueces, a tener más prisiones, es decir, dotar de infraestructura a todo el sistema legal, ¿sí? Ya no solo a la aplicación de la ley, porque obviamente las referencias eran que el aumento de la delincuencia estaba relacionado justamente con los bajos rendimientos del sistema penal. Si el delincuente entendía de que el sistema penal no funciona o funcionaba débilmente, obviamente eso hacía que este modelo punitivo no tenga ese efecto disuasorio o ese efecto de prevención que se buscaba a través de su aplicación, ¿no? Dice, el individuo que delinque más si es que el sistema penal tiene un bajo rendimiento. A eso se refería, ¿sí? Y bueno, como medida de prevención se entendía que el delincuente iba a desistir del delito al comprobar la efectividad de un sistema que funcione de manera perfecta, ¿sí? Si el sistema penal, si la policía funcionaba como auxiliar de justicia, si los jueces dictaban las sentencias correspondientes, si los jueces de ejecución hacían cumplir las penas y las penas eran severas y las penas tenía bastante rigurosidad, obviamente que el sistema penal iba a funcionar y eso era lo que iba a hacer funcionar como medida de prevención dentro de este modelo, ¿sí? ¿Cuáles son las críticas ¿Cuáles son las críticas que hay a este modelo punitivo? ¿Sí? Eh, Como críticas positivas, se creía que mientras más duras eran las penas, esto iba a facilitar o iba a minimizar la ocurrencia del hecho delictivo. Se entendía que la intimidación llevaba a la disuasión y que obviamente que la sociedad al ver este modelo se sentía más segura y más satisfecha cuando la persona que delinquía tenía su debida sanción. Era un efecto que se podía ver a corto plazo que funcionaba, y para el delincuente significaba justamente ese razonamiento que hacía el delincuente de costo-beneficio, es decir, si comete o no el delito, estaba basado en eso, no es decir,
si era beneficioso y los costos eran bajos, obviamente que el delincuente iba a cometer el delito. Entonces, como característica positiva de este modelo se entendía que si el costo, se elevaba el costo para el delincuente, obviamente que si superaba los beneficios, entonces esa era la forma de hacer disuasión y la forma de hacer prevención, ¿no? Pero bueno, las críticas negativas a este modelo refieren que aumentar los recursos, como en el caso que veíamos de aumentar más policías, dotar de mayor estructura a los jueces, a las cárceles y todo eso, no era sinónimo de mayor efectividad, ¿sí? Eh, la mayor presencia tampoco significaba más seguridad. Al contrario, en algunos casos podía surtir ese efecto de inseguridad, ¿sí? Decíamos el costo económico que significaba mantener esas estructuras, mantener la población carcelaria, la creación de nuevas cárceles, tenía un costo bastante elevado, como así también los costos sociales que tenían que ver mucho con hacer un modelo represivo, un modelo punitivo, obviamente que en muchos de los casos los derechos de las personas, principalmente el derecho a la libertad, era uno de los más cuestionados dentro de este modelo, ¿no? Y bueno, acá en este modelo, como crítica negativa importante también es que no se tenía en cuenta las causas del delito. Lo que importaba era la conducta, es decir, la aplicación de la ley, mantener el orden, y no interesaba cuáles eran las causas, ni las circunstancias, ni el estado en lo que la persona ha cometido el delito. La pena en sí misma es, no disuade, es decir, solo intimida y atemoriza, pero no surge en muchos casos ese efecto de prevención de disuasivo, ¿no? Y también el aumento de la dureza de las penas no necesariamente supone una reducción de la delincuencia. Es decir, que aumentar las penas no iba a hacer que por allí el reincidente no vuelva a cometer el delito, que las personas que están inclinadas a querer hacerlo no les significa en todos los casos un incremento o ese desistimiento que es lo que buscaba este modelo, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que es el modelo punitivo. Acá tengo dos placas más que hacen referencia a ese welfarismo penal que yo les decía, ¿no? Voy a ver si retomo esa diapositiva en la que nos referíamos a este modelo. Ya estamos acá. Aquí les decía, ¿sí? Cuando hacíamos referencia a que, bueno, de todas estas críticas a la inseguridad y a los modelos de prevención que existían, como le decíamos, existió hoy, existió a principios de este siglo, en la década del siglo anterior, en la década de 70, que decíamos que había esa crítica hacia el modelo punitivo, ¿sí? Y que a partir de allí comienzan a surgir estas nuevas modalidades, estos nuevos modelos que hemos nombrado. Ese modelo de, de, el modelo punitivo, ¿sí? Dentro de esa estructura que nosotros decíamos que era estable, que llevó muchos años y que estuvo vigente por mucho tiempo, a esa estructura lo que interesaba era la sanción, era el castigo que le correspondía de acuerdo a la pena que le correspondía, de acuerdo al delito que se trataba. Y solo interesaba eso, el castigo como medida de prevención, como medida de evitar justamente a través del temor, a través de la disuasión, de estas cuestiones, de que las personas no vuelvan a cometer el delito. ¿Sí? Pero en ese transcurso y en estas nuevas concepciones teóricas que fueron surgiendo, aparece el welfarismo penal, ¿sí? A eso me voy a remitir ahora justamente dentro de esta diapositiva. Este welfarismo justamente viene no a cuestionar, pero sí a competir y a cuestionarse con estas medidas de castigo, ¿no? ¿Sí?
como decíamos, dentro de esa estructura que estuvo vigente y estable por mucho tiempo, sobre esa estructura se superpuso otra, más moderna, obviamente, que hace referencia a los programas correccionalistas. Esta nueva superestructura entendía de que no solo debía importar el castigo, ¿sí?, por la conducta que había cometido esta persona, el delincuente, sino que también interesaba la rehabilitación, el tratamiento individualizado, las condenas indeterminadas, investigaciones criminológicas sobre la persona que comete el delito, ¿sí? Entonces, sobre el legalismo del proceso penal y su castigo proporcional, ello debía hacerse, se entendía a través del welfarismo que esto debía hacerse con un compromiso correccionalista basado en la rehabilitación. Si no, es como que no, es como que esa sanción no servía, no tenía efecto si se buscaba justamente la, la rehabilitación de las personas que cometían delitos para evitar justamente que sean reincidentes. Entonces, ese welfarismo penal eh, tiene sus inicios en el año 1980, ya con mayor fuerza comienza a desarrollarse en el 50, en el 60, y ya en la década del 70 del siglo pasado ya aparece como políticas consolidadas, principalmente en lo que es Gran Bretaña y Estados Unidos. Gran Bretaña y Estados Unidos son países productores justamente de muchas teorías criminológicas y de muchos de estos modelos que surgen como modelos integrales o como modelos de la nueva prevención, ¿no? Y bueno, el axioma que perseguía este welfarismo era que justamente que todas las medidas penales, que donde fuera posible, dicen, en todos los casos debía haber una intervención destinada a la rehabilitación. De allí es que nosotros encontramos hoy por hoy instituciones que tienen que ver con la liberación anticipada, con la libertad condicional, con dentro de lo que es el tratamiento de la justicia penal con los menores, es el bienestar de los niños, entendido como son niños que han cometido un delito, las pericias psiquiátricas, los tratamientos individualizados basados justamente en la evaluación y la clasificación de los expertos, ¿sí? Y obviamente en el trabajo social de los delincuentes junto con la familia. Y esto trajo obviamente una disputa, ¿no?, entre quienes eran los encargados de impartir justicia, es decir, los integrantes del sistema judicial, contra los expertos en materia penal que hablan de esta criminología y de estas concepciones que habla el welfarismo, ¿no? Bueno, y el welfarismo tiene dos axiomas, ¿sí? Una de ellas dice que donde fuera posible debían ser intervenciones destinadas a la rehabilitación, ya lo que dijimos anteriormente. Y el segundo axioma es que el Estado es responsable de la asistencia del delincuente, tanto en su castigo como en su control. Entonces, el Estado es quien debía ser un agente de reforma y de bienestar del delincuente. Basado en estos axiomas y en lo último, que es justamente en la responsabilidad del Estado, era donde los expertos en esta materia actuaban y había esa disputa con las autoridades judiciales, ¿no? Bueno, para las autoridades judiciales y en esta disputa con los expertos penales se decían, no hay pena si no hay crimen. Eso decían las autoridades judiciales y hasta allí les interesaba que la persona que cometió un delito reciba su debido castigo. Y los expertos penales decían, no hay tratamiento sin diagnóstico y no hay sanción penal sin asesoramiento de los expertos. En ese momento, en el surgimiento de estas posturas, obviamente que había mucha confianza en estos expertos penales, había eh, mucho poder que ellos tenían y bueno, en algunos casos se imponían sobre las autoridades judiciales. Las autoridades judiciales en todos los casos debían responder por los actos que ellos realizaban, por las sanciones, las condenas que ellos imputaban, digamos, a los que cometieron delitos. En cambio, los expertos penales podían libremente referirse a estos temas sin ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Bueno, con el tiempo se logró justamente un equilibrio entre ambas partes y bueno, pero siempre tuvo esta disputa de un lado y del otro, ¿no? Ese es el welfarismo que tiene que ver justamente con
estos modelos modelo punitivo, bueno, y de allí, como vemos nosotros, algunos institutos que hoy por hoy en la actualidad se siguen ejercitando, ¿no? Hasta aquí hemos llegado con esta parte de lo que es la prevención. Ya en la próxima clase vamos a referirnos ya al sistema, al modelo situacional. Es un poquito bastante largo, vamos a tratar de resumirlo para poder darlo en una sola clase, y si no lo vamos a hacer en dos, porque es interesante todo a lo que hace referencia, como decíamos nosotros, la prevención a través del ambiente, a través del espacio geográfico. Eso basado en diversas teorías, así que eso la vamos a ver la próxima clase, y así, bueno, vamos a ir avanzando sobre después el modelo social y después el modelo comunitario en esta sesión. Bueno, a partir de ahora les doy lugar a aquellas personas que quieran hacer algún comentario, que quieran hacer alguna consulta sobre este tema o cualquier otro, estamos a su disposición. Mientras tanto, les voy adelantando y aclarando que ya vamos a subir los contenidos de la segunda sesión. Dentro de esta sesión vamos a poner como actividades a realizar, obviamente, la lectura, el estudio de estos contenidos, una pequeña síntesis que van a hacer como en la sesión 1 de estos contenidos. Eso a modo de que sí o sí tengan que leer y estudiar esta parte. Y después vamos a hacer el trabajo práctico número 2. Este trabajo práctico número 2 va a estar basado en el trabajo práctico número 1, que consiste en realizar un diagnóstico, ¿sí? Tomar una problemática, tomar un espacio geográfico, un territorio, hacer un diagnóstico situacional de ese lugar, y bueno, eso es el trabajo práctico 1. El 2, decíamos, va a estar basado en esto, es decir, sobre ese diagnóstico, ustedes van a diseñar un esquema de prevención integral, utilizando todos estos modelos que estamos viendo nosotros. Porque todos estos modelos hoy por hoy se aplican en mayor medida, en menor medida, con mayor eficacia, con menor eficacia, se aplica. Hoy cuando hablamos de prevención integral, nos referimos justamente a todas estas posibilidades de poder hacer prevención utilizando estos conceptos teóricos, utilizando la aplicabilidad, digamos de cada uno de estos modelos, ¿no? Y sobre la base de estos dos primeros trabajos prácticos, el trabajo práctico 1, que es, como decíamos nosotros, el diagnóstico, el trabajo práctico número 2, que va a ser un esquema de prevención integral, el trabajo práctico número 3 va a estar basado básicamente en definir todas aquellas variables y aquellos indicadores que me van a servir a mí, que voy a tener que tomar para registrar datos y poder hacer una evaluación, un seguimiento y un control de estos esquemas, ¿sí? Siempre digo, el seguimiento es inmediato y es a los fines de poder hacer una corrección mientras se va implementando ese modelo ese esquema que uno quiere planificar y quiere implementar en algún momento. Y el control obviamente es el análisis de los datos para que posteriormente con un resultado podamos ir midiendo la eficacia y la eficiencia justamente de ese esquema de prevención que uno quiere planificar y después diseñar para poder implementarlo, ¿no? Así que los 3 trabajos prácticos de este módulo están correlacionados unos con otros, y bueno, por allí él decía eso, la importancia de hacer un buen diagnóstico para poder hacer un buen esquema de prevención integral, y sobre eso hacer también un buen modelo, un buen sistema de registro y medición de datos que nos permita evaluar ese esquema que vamos a diseñar, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Si hay alguna consulta a este tema u otro que quieran hacerlo, estamos a su disposición, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien?